La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, la semana de Pascua. Si bien todavía algunos se usaba antes de esta pandemia, estaban de vacaciones también, sobre todo los estudiantes primaria, o sea, kinder, preescolar, primaria, secundaria, estaban de vacaciones, pues hoy siguen estando en su casa, recluidos en clases a través de internet, etcétera. Pero los mercados recuperan su normalidad, entre comillas. Hoy va a ser un día crítico para el acuerdo al que se llegó, no solo la OPEP y la OPEP Plus, sino también el G20 en el grupo especializado de ministros de energía de los 19 países, más la representación de la Unión Europea. ¿Qué es lo que puede decirse de eso que sucedió en los últimos, ¿qué le parece?, 4 días? Mire, lo primero que debo decirle es que no hay peor político que aquel que se cree sus propias mentiras. Mentir es algo casi consustancial a la actividad política y el verbo que con más deleite conjugan los políticos es mentir. Se le miente a los electores cuando se está en campaña. Una vez que se obtiene el triunfo, se les vuelve a mentir con las promesas incumplibles que se hacen. Y una vez que toma posesión o rinde la protesta de ley en el puesto para el cual obtuvo la victoria, sigue mintiendo. Eso no es nuevo para usted. Lo ha visto, lo ha sentido, ha sufrido incluso las mentiras de los candidatos triunfadores y también de los gobernantes una vez que toman posesión. No se diga ya los legisladores, presidentes municipales o gobernadores. Mentir, pues, es algo consustancial, va con la política, va con el cheque, diría el clásico. Pero eso no es lo peligroso, porque de alguna manera el ciudadano ya sabe que los políticos mienten. Ese no es el peligro. El peligro es cuando ese gobernante, ese funcionario, ese legislador, ese gobernador o ese presidente municipal o esos diputados locales se creen sus propias mentiras. Eso es verdaderamente peligroso. Es cuando el político prácticamente perdió la razón. Todo signo de cordura desapareció. Hoy está López exactamente en ese punto. Y con él están dos personajes que ya en los próximos meses o en la medida en que se vayan acercando ciertas definiciones políticas, verá usted quiénes son realmente esos dos políticos. Hay muchos esqueletos en el closet en ambos casos. Uno es la secretaria de Energía, la maestra Rocío Nale, y el otro personaje es Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Gobernación, secretario de esto, del otro, y ahora también componedor de entuertos energéticos en el orden internacional. Es decir, el licenciado Marcelo Ebrard Casobó es prácticamente el todólogo, es el milusos. Muy bien. Pero le decía a usted que el político más peligroso es aquel que se cree sus propias mentiras. En relación con lo que ayer por la tarde-noche llamaban los panegidistas de López, el gran triunfo diplomático de México, la gran batalla heroica, se envolvió en la bandera y se lanzó al precipicio de la maestra Nale, y el punto fino del canciller Ebrard, no les haga caso, por favor. Por favor, se lo suplico. Lo que están diciendo los unos y los otros son soberanas y burdas mentiras. No recuerdo yo un episodio donde la dignidad del presidente de la República y de la institución presidencial haya quedado tan bocabajeada como en estos días.
Es increíble que aquellos que se presentan como los que defenderán con todo la soberanía del país, ahora prácticamente se entregaron con todo sin recibir algo a cambio al presidente de Estados Unidos. Cuando crearon la situación complicada, recurrieron prácticamente: ayúdame, Trump, por favor, mira. Entonces aquel en una situación: bueno, pues estos son los que yo controlo. Es que me faltan 250,000 barriles y no te preocupes, yo los pongo por ti. Y Trump, con ese poder que tiene la economía norteamericana en esta coyuntura, habla con uno y con el otro. Habla con Vladimir Putin y habla con MBS, que le llaman el que funge como mero de Arabia Saudita. Y los convence de la necesidad de resolver ese diferendo. En la cosa de México, pues él sí iba a hacer caso, él iba a poner los barriles que le faltan y luego ya México le pagaría en fecha posterior. Y quedó eso en el misterio total. El presidente López, en este caso, nada ha dicho, salvo le hablé al presidente Trump y le expliqué las razones, y él generosamente se ofreció a ayudarnos, a aportar esos barriles faltantes. Y luego desapareció la señora Nale, pero una vez que las presiones de Estados Unidos hicieron mella en Arabia Saudita y en Rusia por la necesidad de resolver este problema a la brevedad posible, por la situación de incertidumbre que se estaría creando, de no resolver el diferendo y los mercados empezaran a operar ayer por la tarde-noche, la situación se iba a poner crítica. Muy bien, se resolvió y empiezan los mercados a operar. Ahora veremos en el transcurso de este día y las próximas semanas el verdadero efecto que tuvo ese acuerdo. Y ahora vamos a la parte mexicana del acuerdo. Dice López que Estados Unidos nos van a prestar esos barriles. ¿Prestar? Si el problema no es que nos presten, el problema es que el compromiso era, que no aceptó México, era reducir el volumen de extracción. Números cerrados para no batallar, 400,000 barriles, y él se aferró a los 100,000. Y Estados Unidos, dice él, que le dijo: yo los pongo. Muy bien. Sin embargo, hay aquí varios problemas. En Estados Unidos la ley establece que todo lo que está en el subsuelo de la tierra que usted ha adquirido es de usted. De tal manera que el gobierno de los Estados Unidos no tiene los elementos legales para decirle a usted que deje de extraer petróleo. Pero ¿sabe usted quién sí se lo puede decir? El mercado. Los precios del barril de petróleo. En Estados Unidos esta tecnología del fracking, vieja de los años 30, pero que se puso otra vez de moda hará unos 5 o 6 años, logrando llevar a Estados Unidos al número 1 como productor, como extractor de petróleo, 13 millones de barriles, pero no es miembro de la OPEP. Ni le cae bien al presidente Trump la OPEP, y tampoco está en el OPEP Plus. Es decir, los ve como adversarios por esa cartelización, por eso lo que él llama complicidad para elevar artificialmente los precios del barril de petróleo, de los crudos marcadores. Pero hoy, ante la situación que está padeciendo Estados Unidos, de las empresas del fracking, que están extrayendo petróleo a un costo unitario por barril quizá de $35 y lo están vendiendo a 20, pues muchas empresas están quebrando en estados Texas, Nebraska, Oklahoma, y eso es dañino para Trump. Entonces él tiene que buscar, o buscó con toda la fuerza del gobierno norteamericano, para que Arabia Saudita y Rusia resolvieran el diferendo y llevaran a los otros para firmar. ¿Por qué? Porque eso aumentaría, piensan, los precios del barril de petróleo, y eso reduciría el número de quiebras. Y dijo Trump de manera
¿cómo se puede decir? Exacta. Pues dice, este acuerdo va a salvar muchos empleos en Estados Unidos. Eso es lo que le interesa a Trump. Si para eso tiene que prometer que a México le va a dar o le va a quitar o le va a poner, él lo va a prometer. Porque además él no tiene fuerza para decirle a la tal y cual empresa, a ver, deja de extraer 300,000 barriles diarios. No tiene fuerza ni le harían caso. Pero el acuerdo, en realidad el que empujó Trump, beneficia a Trump frente a la justa electoral del primer martes de noviembre, o segundo, sí, creo que es el primer martes de noviembre. En esas condiciones, de repente que aquí hablen de una victoria, y esto no pasa de ser una burda mentira, chafa por lo demás, pero lo peor, creen que es verdad eso. No, mire usted, Petróleos Mexicanos se habría beneficiado del acuerdo aquel de reducir 400,000 barriles para quedar aproximadamente en 1,350,000. ¿Por qué? Porque la gran parte de los barriles que extrae Pemex tienen un costo unitario de extracción de 25, 26, 28 dólares o 30, los que están en aguas profundas, y eso hace que por cada barril que extraigan de esas áreas, pierde dinero, vendiéndolo a 16, a 18 o a 20 dólares. De tal manera que Pemex podría haberse visto beneficiado porque los 400,000 barriles que no iba a arrojar al mercado serían de esos pozos caros. Y los pozos baratos de 14 dólares de extracción por barril lo vendería a 20, 22, 25 a como quede el precio al final de cuentas. Pero no, la ideología de por medio y nosotros detuvimos la caída de la extracción y vamos a extraer más petróleo porque se requiere refinar, cosa que es totalmente falso, una burda mentira. Y eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Por eso, ya para terminar, les repito, esto que están diciendo Ebrard, Nale, y por ahí van a salir otros, y el mismo López, es una engañifa burda, pero chafa así. Pemex es insalvable. Pemex va a seguir perdiendo dinero a carretadas. Lo va a ver usted a finales de este mes cuando se den a conocer los estados financieros del primer trimestre. Y lo peor será cuando estén los números del segundo trimestre. Ahí es donde realmente las cosas van a tronar. Posiblemente en el Inter haya una decisión de las calificadoras y le reduzcan la calificación a Pemex. Ese es el futuro de Pemex. No tiene salvación Pemex. Por eso le digo, es una burda mentira y lo peor, lo más peligroso, que Ebrard, Nale y López se la están creyendo. En fin, esa es la desgracia de nuestro país cuando más de 30 millones le dieron su voto a un individuo perverso, un individuo con una ambición enfermiza por el poder y no le importa haber mentido, estar mintiendo y seguir mintiendo con tal de mantener una escenografía, una imagen que poco a poco se va descarapelando, se va descargando, se va descascarando. Esa es la realidad hoy de López. Y lo va a ver usted, que no me cree usted, espérese en 2 o 3 semanas cuando se vea que no tienen un 5 para hacer frente a los compromisos que han anunciado. Ya lo verá usted, por desgracia para nuestro país. Cada día termino diciéndole que para más mexicanos se hace evidente que la única salida que tiene este país ante este desastre es la renuncia definitiva de López para que entre a operar el artículo 84 de la Constitución. Y entre más rápido renuncie y se vaya, ya sabe usted a dónde, es el lugar muy lejos allá en Palenque, el costo a pagar será menor. Gracias y lo espero mañana martes. Seguiremos a ver cómo se comportaron los mercados ayer lunes. Muchas gracias. Perdón, hoy lunes, que le dije que nos veríamos el martes, cómo se habrían comportado hoy lunes. Gracias. Nos vemos mañana martes.